Pocas personas se imaginan que tenemos enfrente, tal como dijimos en el primer segmento, a un veterano en lides políticas, médicas, gremialistas, con una historia personal que me encanta. Se trata nada más y nada menos que del doctor Fulgencio Severino, candidato a la presidencia de la República por País Posible. De eso tendremos que hablar un día, ¿eh? De eso tenemos que hablar un día. Lo que yo no puedo entender es la persistencia y la resistencia suya. Cuando lo vi temprano aquí en la noche, yo le dije, doctor, ¿y usted sigue? ¿Usted persiste? ¿Usted resiste? El doctor es nada más y nada menos que jefe de cardiología del emblemático Hospital Salvador B. Gautier, pero parece que el hospital tiene los mismos problemas de siempre, aunque algunos dicen que acrecentados por el descuido y porque toda la culpa se le echa al pasado y el presente entonces se descuida. ¿Hay agua o no hay agua en el Salvador B. Gautier? Bienvenido, amigo Fulgencio, iba a decir Batista, Severino, adelante. Gracias, doctora. Para mí un honor y un placer compartir con usted y con los amigos y amigas de cada programa, pues conectan con sus buenos comentarios. El Gautier, esto es como reiterativo, o sea, nosotros el año pasado iniciamos un proceso, diríamos, de presión, que no ha sido otra cosa, presionar a las autoridades del Servicio Nacional de Salud para que este importante hospital, que se pudiera decir que es el más importante, que me excusen los demás hospitales, pero en términos de capacidad, es el más importante de toda la red pública de República Dominicana. Se había ido deteriorando y desde que pasamos del Seguro Social al Servicio Nacional de Salud, pues prácticamente era cero inversión, tanto en infraestructura como en equipo. Y al final, esto debido a que yo formaba parte de la comisión del Colegio Médico con el doctor Senencaba, logramos que a nivel del gobierno se incluyera el Hospital Salvador B. Gautier como una institución a la cual había que intervenir. Llegamos a varias conclusiones, una de ellas, ya con el servicio, que se iba a hacer una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos que tenían en sobrante, no lo habían gastado y estaban dispuestos a invertirlo. Y hicimos una lista de equipos a comprar, que se pudiera decir que en eso se cumplió. Solo faltan un par de equipos. Pero la fecha de esa inversión. Eso fue en el mes de noviembre, más o menos, que llegamos al acuerdo, y como había que comprarlo vía licitación, ya para el mes de enero empezaron a llegar los equipos. Eso incluía también una inversión en mejorar la red eléctrica del hospital, que es un desastre. Se habían robado el transformador, porque todo esto ha pasado por una etapa de robo que ocurre en el hospital permanentemente, desde el transfer del hospital, el transformador, desarman los aires acondicionados y se llevan los compresores. Bueno, ha sido un desastre en términos de seguridad. Y entonces había que hacer una inversión en esta parte que no se ha cumplido al día de hoy, y había que hacer una inversión en infraestructura, porque la emergencia, en la medida que el gobierno ya en 3 años no ha podido poner a funcionar, o no ha querido, porque no es que no ha podido, sino que no ha querido poner a funcionar a toda capacidad el Luis Eduardo Aybar y el Padre Villini, tanto el Moscoso Puello como el Gautier se han sobrecargado y atendemos a los pacientes en condiciones no deseables. Es decir, doctor, usted dice que no ha querido y que no ha podido, o que no, ¿cómo no puede querer el Servicio Nacional de Salud proveer a los hospitales nuestros de todo lo que necesita y de todo lo que le falta? Bueno, digo porque la discusión por la que Luis Eduardo Aybar no se abría
o se ponía a funcionar a totalidad y el padre Villini era por igualmente pasaba con una parte de Santiago, del Cabral Ibáez, por una disputa de dinero entre el constructor y el gobierno. Y a nosotros nos parecía que el monto que se estaba debatiendo, además el impacto que tendría en el Gran Santo Domingo abrir estos hospitales, era para que ese tema se resolviera en la mesa de discusión entre el gobierno y los constructores, porque ya el hospital estaba hecho, los equipos estaban ahí, y lo más probable es que todos los equipos de Luis Eduardo Aybar se pierdan por no ponerlo a funcionar. Doctor, usted es político, eso lo sabe la mitad del país que tiene más de 40 años. Estos muchachos se han sorprendido cuando yo dije que usted era candidato a la presidencia. Ellos tan mal muchachos. Entonces, sí. Yo creía que ellos iban a votar por mí, pero... Pero no haga campaña ahora. La pregunta es, ¿cómo usted critica el sistema y permanece en el mismo? ¿No habría la posibilidad de desvinculación, de cancelación, o el sistema no lo permite? No. Yo soy médico de concurso y además nosotros tenemos la responsabilidad gremial de representar los intereses en el hospital, tanto de los médicos como de los pacientes. Es decir, siempre existe la posibilidad. Pero ya imagina, yo tengo el Gautier del año 1989. ¿Este es el peor momento del Gautier? No, nosotros hemos tenido momentos peores. Recuerden, nosotros en el año de Hipólito, que fue un año el peor de todo lo que hemos vivido, la gente andaba con solución en la mano. Sí, es cierto. Yo recuerdo esas imágenes. El tema de diálisis, que no había ni siquiera... El peor momento que yo he vivido en el Gautier en todos mis años fue el de Hipólito Mejía. Doctor, dicen algunos... Usted sabe que ahora no hay mucha disidencia, ni hay oposición ni nada, pero algunos dicen que es extraño que la crisis del Gautier coincida con lo que ocurrió en el Hospital Infantil San Lorenzo de los Minas, y que eso es un complot de los médicos que no son favorables al cambio, y que por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Sin embargo, usted declaró que no había agua, entonces eso no tiene que ver con oposición o no oposición. No. ¿Por qué coincidieron las dos crisis? Bueno, allá, porque, ¿cómo le digo? Hace 15 días más o menos, tal vez un poco más, que se había dañado una bomba que garantizaba el agua a la emergencia, consulta eterna y a la residencia, el área de descanso de los residentes. Quienes inician este proceso son los residentes. O sea, ni siquiera somos los jefes de servicio. Naturalmente, cuando nos enteramos de la situación, porque en el hospital nos señalaban permanentemente de que se había comprado la bomba. Y entonces resulta que la crisis estalla porque el agua ya, los residentes, le llegaba gota a gota y llega un momento que ya no le llega. Y entonces los residentes, inclusive donde montan un piquete, es en la oficina del director. Cuando montan en la oficina del director, yo le hago una grabación a los residentes y la mando al propio Mario Lama para que vean que hay que intervenir el hospital. Porque ya habíamos llegado a un acuerdo, inclusive nos habíamos reunido 2 semanas antes para darle seguimiento a los acuerdos del año pasado, que ellos lo habían abandonado totalmente. Porque como le dije al principio, habíamos pactado de que se iba a mejorar la red eléctrica, que nunca se hizo, y que se iba a mejorar la infraestructura. ¿Qué se le agrega ahora? Que cuando los residentes dicen que no hay agua y nos ponemos a indagar la situación, nos encontramos que todos los baños del área de consulta y de emergencia para los pacientes y los familiares estaban cerrados. Entonces, naturalmente, cuando un hospital opera de espalda a una necesidad tan elemental para pacientes y familiares, el hospital no tiene sentido ni siquiera que exista. De ahí es que nosotros intervenimos, damos la voz de alerta a los medios de comunicación, convocamos inmediatamente a una asamblea médica y el servicio decide llamarnos para buscar una salida a la solución. Y el mejor ejemplo de que no nos interesa porque al final nombran a Mario Lama, a Juan Pérez, lo mismo. Porque doctor, el tema tiene mucho que ver con la visión que tiene el gobierno sobre la salud pública y de cara a
a lo que esa visión que tiene el gobierno, que es la inversión que hace. Si no invierte en los hospitales, simple y llanamente vamos a tener hospitales en las condiciones que está el Hospital Salvador Begotier, que requiere una remodelación, que requiere un mejoramiento, que requiere una inversión, porque a todo esto se le agregó que en la última semana, pues nos habíamos quedado un hospital tan grande como ese, que yo creo que todo el mundo aquí lo conoce, 6 personas para limpiar ese hospital, en 3 tandas. Doctor, nosotros estamos tratando de ser como muy racionales y quizás por tantos pendientes que tenemos en el país y por tanta complacencia también con los problemas, usted se da cuenta de lo que estamos planteando, que en uno de los hospitales principales del país no hay agua. Así es. No hay energía eléctrica. Eso sería un escándalo, menos en Haití, naturalmente, en cualquier lugar. No diríamos que no hay energía eléctrica, sino que tenemos problemas de energía eléctrica, que se nos queman los equipos permanentemente. Yo creo que todo el servicio sabe cómo funciona cardiología en el Hospital Salvador Begotier. Claro. Cardiología funciona en el Hospital Salvador Begotier porque nosotros garantizamos, haciendo congresos, que tengamos los recursos para que cardiología funcione. Si no, no funcionará. Pero es que eso no puede ser, y no doctor. puede ser así porque lo hago yo, porque tengo compromiso con el hospital, pero mañana viene cualquier nuevo director de cardiología, porque va a llegar, porque llega un momento en que yo me iré del hospital pensionado. Y no se va a dedicar a eso. Y es vergonzoso que un hospital, cualquiera que sea, pero el nuestro es un hospital de un nivel entre tercero y cuarto, y que el servicio no garantice en presupuesto inversiones, financiamiento de actividades que son necesarias en un hospital de este nivel, mejoramiento de la infraestructura, porque llegar al nivel de decir que nosotros en este escarceo que hicimos teníamos 7 baños funcionales, 5 en la emergencia y 2 en el área de consulta, es algo inaceptable desde la perspectiva de una buena gestión en un servicio de un hospital. Doctor, yo casi, en lugar de ser abogada del diablo, podría ser acusadora. ¿Cómo es posible que ustedes no denunciaran eso antes? ¿Y cómo es posible que el Servicio Nacional de Salud no tenga una vigilancia de ese hospital? ¿Cómo es posible eso? Se quedó internamente, porque como le digo, como eran baños, ¿cómo que no enteramos con los baños? Yo particularmente, bajando un día de cardiología, veo una señora que me dice, pero ¿cómo es posible una señora ya de edad? O sea, que al Hospital Gautier van muchos pensionados. ¿Cómo es posible que en este hospital uno encuentre a hacer pipí? Y bajo y le digo al de la cafetería, pero oye, me resulta extraño que nos digan que aquí no hay de hacer pipí, porque cardiología está como un poco aislado del área de consulta. Y me dicen, no, aquí viene la gente a hacer fila. De ahí es que nosotros decidimos que es inaceptable la condición en la que está el hospital, y llegamos a un acuerdo el jueves de la semana pasada. Llegamos a un acuerdo que iban a intervenir con limpieza, porque el hospital se había convertido... Pero no hay una inspección periódica de los hospitales. No, es que no lo hay. Es que es un descuido total, no hay supervisión. Se supone que los directores y los subdirectores son los que deben encargarse en los hospitales de mantener adecuadamente en condiciones mínimamente aceptables los hospitales, pero en el hospital se da una situación, por ejemplo, que quien nombra el servicio. Entonces, si usted se queda sin personal, que nos pasó, por ejemplo, con la limpieza, que nos quedamos sin personal, y usted iba al hospital, bueno, ellos mismos pudieron comprobar que allá había desechos acumulados, que yo creo que se llevaron como 5 o 6 camiones. El subdirector cancelado del Hospital Infantil San Lorenzo de los Minas dijo que el señor Mario Lama es inaccesible, que un médico, un subdirector no puede acceder a él, sino que hay una jerarquía para comunicarse con él. ¿Es verdad eso? Bueno, recuérdese que como yo no soy director, no tengo acceso nunca. Yo nada más acceso a los funcionarios si es en esta lucha. Pero yo solamente acceso a los funcionarios desde una perspectiva gremial. O sea, yo no tengo ningún vínculo con funcionarios, pero los directores se comunican fundamentalmente con el Servicio Metropolitano de Salud, que debería funcionar, pero no tiene recursos y no tiene decisión. Entonces todo el mundo tiene que terminar conversando con el doctor Lama, y si este no es accesible, pues hacen funcionar el hospital. Yo creo que la centralización que hay
actualmente del Servicio Nacional de Salud hace daño a los hospitales. ¿Por qué? Porque usted no puede nombrar a nadie, usted no puede hacer un traslado de nadie, y entonces todo eso limita mucho el funcionamiento de estos centros. Todo esto responde, desde mi valoración ya desde el punto de vista gremial, a una visión que tiene el gobierno. El gobierno cree que todo debe privatizarse. Y si al gobierno le dieran chance para hacer una asociación público-privada de todos los hospitales, lo hiciera. O hacer un fideicomiso del Servicio Nacional de Salud, también lo hiciera. Porque nada más creen eso. Le aseguro que el presidente va a visitar el hospital con esa propuesta. Muchísimas gracias, doctor